Logaritmos, concepto y ecuaciones. Hablemos de la definición de logaritmo. La expresión general de un logaritmo es la siguiente. Y igual al logaritmo en base a un número de x, ¿sí? Y se calcula siendo la base elevado al resultado igual al argumento. Las condiciones que vamos a poner es que el argumento sea mayor a 0 y que la base sea distinto de 1. El numerito que va a estar del otro lado del igual va a ser el resultado. El numerito que va a estar abajo del logaritmo se va a llamar base. Y la expresión que aparece dentro del logaritmo, generalmente entre paréntesis, se va a llamar argumento. Y esto se resuelve con la frase, la base elevada al resultado me da el argumento. Nosotros vamos a tener que encontrar el valor del exponente, tal que esta igualdad se cumpla. Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos con el primero. Tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 16. Esto va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque la base elevado a la 4 me da 16. Logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. ¿Por qué? Y porque 5 elevado al resultado me da el argumento que es 25. Logaritmo en base 1 medio de 1 octavo es 3. ¿Por qué? Porque la base, que es 1 medio, elevado a la 3, que es el resultado, me da 1 octavo, que es el argumento. Logaritmo en base 3 de 1 sobre 243 es igual a menos 5. ¿Por qué? Y porque 3 elevado a la menos 5 me da 1 sobre 243. Recuerden que cuando ustedes elevan a un exponente negativo, esta base se da vuelta y se eleva al 5, en este caso, positivo. Pueden corroborarlo con la calculadora. Es muy importante entender lo siguiente que voy a detallar. 3 datos importantísimos del logaritmo. El primero es que si yo tengo el logaritmo de cualquier base y de argumento 1, entonces ese logaritmo va a dar 0. ¿Cómo sabes? Y porque la base, elevada al resultado, que es 0, me tiene que dar el argumento, que es 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Por eso el resultado del logaritmo en cualquier base cuyo argumento es 1 va a ser 0. Por ejemplo, logaritmo en 45 de 1 da 0. Logaritmo de 128.000 de argumento 1 da 0. ¿Sí? Entonces, si el argumento es 1, el logaritmo da 0. El logaritmo de base A en base a de A es 1. Eso significa que si las bases y el argumento son iguales, ese logaritmo da 1. ¿Por qué? Y porque todo número elevado a la 1 da sí mismo. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 1 da 3. Logaritmo en base 7 de 7 da 1. Logaritmo de 800 en base 800 de 800 da 1. Cuando la base y el argumento son iguales, ese logaritmo es igual a 1. El logaritmo en base a de 0 no existe. Si nuestro argumento es 0, ese logaritmo no existe. No hay ningún número al que yo pueda elevar a para que me dé 0. Ningún número elevado a algo me da 0. Bueno, vayamos a las propiedades de los logaritmos. Las voy a ir enumerando. La primera es, logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Eso significa que si ustedes tienen dentro de un único logaritmo una multiplicación, lo van a tener que abrir en 2 logaritmos con una suma. Es el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Se separan en 2 logaritmos. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 4 por 8. Como es una multiplicación, esta la separo en 2 logaritmos que se estén sumando. Logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. La segunda propiedad dice, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Es decir, si ustedes tienen un
único logaritmo donde el argumento tiene una división, tienen que separar esa división en una resta. Entonces me va a quedar logaritmo en base a de m menos, porque se están dividiendo, logaritmo en base a de n. Veamos el ejemplo. Tenemos logaritmo en base 2 de 4 dividido 8. Bueno, tengo que separar esta división en dos logaritmos restándose. Me va a quedar logaritmo en base 2 de 4 menos, porque se están dividiendo, logaritmo en base 2 de 8. Pueden ir desde la división hasta la resta y desde la resta a la división. Si ustedes cuentan con dos logaritmos restándose, entonces pueden convertir un único logaritmo donde adentro haya una división. Si ustedes se encuentran con dos logaritmos multiplicándose, van a poder crear un único logaritmo donde adentro haya una multiplicación. Continuemos. El logaritmo de una potencia. Debo bajar multiplicando el exponente y dejar el logaritmo de esa misma base. Veámoslo en el ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 al cubo. Este cubo, que es el exponente, lo bajo adelante del logaritmo multiplicándolo. Y copio el logaritmo con el 4 solo, sin el exponente porque lo bajé hacia adelante. El logaritmo de una raíz. Debo bajar la inversa del índice de la raíz y multiplicarlo por el logaritmo de la base. Veámoslo en el ejemplo. Logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 4. Este 3 lo voy a bajar hacia adelante del logaritmo, pero dándolo vuelta, siempre la inversa. Si acá hay un 3 es un tercio, si acá hay un 8 es un octavo, si acá hay un 7 es un séptimo, ¿sí? Se pone el inverso del índice. Por el logaritmo de solamente la base, porque la raíz ya la escribimos como fracción. Logaritmo en base 2 de 4. Entonces, un tercio por logaritmo en base 2 de 4. Estas son las propiedades de los logaritmos. Bien, esto es un dato para tener en cuenta. Existen dos logaritmos, ¿sí?, cuyas expresiones son especiales. El primero es logaritmo decimal, donde la base es 10, ¿sí?, y se simboliza tanto como logaritmo en base 10 o simplemente logaritmo. Cuando simplemente vean logaritmo, tienen que entender que la base en realidad es 10. No es 0, es 10. Y el logaritmo natural o logaritmo neperiano, la base es el número e y se simboliza tanto como logaritmo en base e o como ln. Todas las propiedades antes descritas se aplican también al logaritmo natural o neperiano. Bien, vamos a ver ejemplos para aplicar las propiedades. Vamos a aplicar propiedades en estos tres ejercicios. Empecemos con el primero. El primero dice logaritmo en base 2 de 2 al cubo por 8 al cuadrado. Si ustedes observan, tenemos una multiplicación. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir este único logaritmo en dos logaritmos sumándose. Logaritmo en base 2 de 2 al cubo más, porque acá hay una multiplicación, logaritmo en base 2 de 8 al cuadrado. Una vez que reescribimos la multiplicación como una suma, tenemos que resolver los términos. Vamos a resolver el primer término y el segundo término por separado hasta obtener un valor. Observen que tenemos potencias en los dos términos. Para aplicar la propiedad del logaritmo de potencias tenemos que agarrar el exponente, multiplicándolo, lo bajo multiplicando abajo el logaritmo, me va a quedar logaritmo de 2 en base 2 de 2. Lo mismo va a pasar acá. Voy a bajar el 2 como exponente, lo bajo multiplicando y me va a quedar logaritmo en base 2 de 8. Bajé el 3, bajé el 2 y copié el mismo logaritmo. Ahora, para poder resolver esto tenemos que resolver los logaritmos, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 2. Base y argumento iguales. Por propiedad daría 1. Pero si no se acuerdan la propiedad, nos tendríamos que preguntar, 2
elevado a la quién me da 2, elevado a la 1. Entonces, este logaritmo me da 1. Y acá sería 2 elevado a la quién me da 8. 2 elevado a la 3. Entonces el resultado de este logaritmo es 3. Por lo tanto me va a quedar 3 por 1 más 2 por 3. 3 por 1 3, 2 por 3 es 6, 3 más 6 es 9. Veamos el segundo ejemplo. Pueden observar que la operación que aparece acá es la de la división. Por lo tanto tengo que completar con dos logaritmos. Me va a quedar logaritmo de 3 elevado a la 1 medio menos, porque hay una división, logaritmo de 5 elevado a la 4. Y si pueden observar, en cada uno de los términos dentro del logaritmo tenemos potencias. Por lo tanto, tenemos que bajarlas multiplicando y dejar ese logaritmo. Este 1 medio va a bajar multiplicando acá y este 4 va a bajar multiplicando acá. Entonces me va a quedar 1 medio por logaritmo de 3 menos 4 por logaritmo de 5. Pueden notar que este logaritmo no tiene base, por lo tanto es base 10. Debido a que estos logaritmos, logaritmo de 3 y logaritmo de 5, no son exactos, los vamos a dejar expresados de esta manera y continuar con el punto C. En el punto C podemos ver que tenemos dentro del logaritmo una raíz, por lo tanto hay que aplicar la propiedad de las raíces. Eso era bajar el índice de la raíz de manera inversa. Este 5 lo voy a tener que escribir delante del logaritmo como 1/5. Entonces me va a quedar 1/5 por el logaritmo en base 3 de todo lo que tenemos adentro de la raíz. Sin la raíz, porque a ella ya la bajamos como 1/5 adelante del logaritmo. Ahora notemos que tenemos dentro del logaritmo en base 3 una multiplicación y una división. Cosa que acá tengo que escribir una suma de logaritmos y una resta de logaritmos. Me va a quedar logaritmo en base 3 de 3 a la 6 más, porque acá hay un por, más logaritmo en base 3 de 9 elevado a la menos 2, menos, porque acá hay una división, logaritmo en base 3 de 27. Ahora sí puedo observar que tanto el primer término como el segundo término tienen potencias, por lo tanto tengo que bajar el exponente hacia adelante en ambos casos multiplicando cada logaritmo. Me va a quedar 1/5 por, abro paréntesis, este 6 pasa multiplicando por el logaritmo en base 3 de 3, este menos 2 pasa hacia adelante multiplicando por el logaritmo en base 3 de 9, y este queda igual, menos logaritmo en base 3 de 27. Ahora lo que vamos a poder hacer es resolver cada logaritmo. Notemos que en el primero tenemos que la base y el argumento son iguales, por lo tanto logaritmo en base 3 de 3 es 1. En el segundo, logaritmo en base 3 de 9, tenemos que buscar 3 elevado a la quién me da 9, 3 elevado a la 2, por lo tanto este logaritmo es igual a 2. Logaritmo en base 3 de 27, tenemos que buscar 3 elevado a la quién me da 27, 3 elevado a la 3. Por lo tanto, este logaritmo vale 3. Finalmente me queda 6 por 1, este más por menos da menos, 2 por 2 menos 3. Hago las cuentas, me queda por menos 1, por lo tanto me queda menos 1/5. Y esta es la solución de estas expresiones donde pudimos aplicar las propiedades de los logaritmos. Hablemos un poco de las ecuaciones logarítmicas. Existen dos estilos de ecuaciones logarítmicas. Una están igualadas a un número y las otras están igualadas a otro logaritmo. Es importante que todos los logaritmos tengan igual base. Veamos la primera. Tenemos un logaritmo igualado a un número, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos un logaritmo igualado a un número, vamos a tener que aplicar la definición. La definición dice, la base elevada al resultado me da el argumento. ¿Quién es la base acá? 2. Entonces, la base, 2, elevado al resultado, 1, es igual al argumento que es x menos 1. Bueno, esta es la otra posible expresión
donde tenemos igualados dos logaritmos. En este caso lo que vamos a tener que hacer es igualar los argumentos. Bien, continuamos entonces con la resolución de la primera ecuación. Dijimos que nos había quedado bueno, esto es un menos 1 entonces. Me va a quedar 2 elevado a la menos 1 es igual a x menos 1. Este que tiene exponente negativo lo tengo que dar vuelta. Por lo tanto me queda 1 medio por x menos 1. Este menos 1 pasa sumando y 1 medio más 1 es 3 medios. Y finalmente encontramos la solución de esta ecuación logarítmica. Fíjense cómo del primer paso al segundo paso desaparece el logaritmo. Es lo que nosotros buscamos. Siempre buscamos que el logaritmo desaparezca, ¿sí? En cuanto a la segunda ecuación, tenemos que igualar los argumentos. Cuando nuestra ecuación está igualada a dos logaritmos, siempre y cuando la base de los logaritmos sean iguales, en este caso son iguales, son 3, lo único que tenemos que hacer son igualar los argumentos. Entonces me queda igualar 3x menos 1 igual a 7. Y despejo, el 1 que está restando pasa sumando, 7 más 1, 8, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y la solución de nuestra ecuación es 8 tercios. Vayamos a ver ejemplos más parecidos a los que les puedo acercar. Bien, vamos a hallar el valor de la incógnita de estas dos ecuaciones, ¿sí? Empecemos con la primera. Notemos que está igualado a un número, pero que acá no tenemos un solo logaritmo, tenemos dos. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos para poder esta resta convertirla en un único logaritmo. Para poder convertir esta resta en un único logaritmo, lo que hay que hacer es convertir la resta en una división. Entonces vamos a armar un logaritmo grande, igual que esto, con la misma base, base 10 en este caso, y dividir sus argumentos. 2x menos 4 dividido x más 2. Y ahora sí, tenemos un logaritmo igual a un número, por lo tanto tenemos que aplicar definición. La definición dice la base elevado al resultado del argumento. ¿Quién es la base en este caso? 10. Cuando no hay nadie es un 10. Entonces me va a quedar 10 elevado a la 1 igual a el argumento que es 2x menos 4 sobre x más 2. Ahora, este x más 2 que está multiplicando va a pasar, que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Entre paréntesis porque hay que aplicar propiedad distributiva. 10 por x, 10 por 2. Junto el 10 y el 2 por un lado, el menos 4 y el 20 por el otro. 8 menos 2, 10 menos 2 es 8, menos 4 menos 20 es menos 24. Paso el 8 dividiendo. Me queda entonces que el resultado de esta ecuación es menos 3. En cuanto a la segunda, fíjense que tenemos de ambos lados de la ecuación dos logaritmos. Lo que pasa es que tenemos que aplicar las propiedades para que me quede de este lado de la igualdad un solo logaritmo. Y luego poder igualar los argumentos. Bien, fíjense que estos dos logaritmos se están sumando, por lo tanto, anteriormente los argumentos se estarían multiplicando. Me quedaría x por x más 3. Y cuando tenemos un número delante del logaritmo, eso implicaba que antes estaba elevado como potencia. Por lo tanto, me queda un único logaritmo de este lado donde los argumentos se están multiplicando. X por x más 3. Y este número se escribe como exponente del argumento. Ahora sí, fíjense que tenemos de los dos lados un logaritmo cuya base es la misma. En este caso es logaritmo natural, por lo tanto la base es e. Cuando tengo igualados dos logaritmos de igual base, lo único que tenemos que hacer es igualar los argumentos. Y luego resolver. Aplico propiedad distributiva, x por 3, y acá aplico la definición del cuadrado de un binomio. Una vez que tengo ambos lados desarrollados, junto la x por un lado y las que no tienen x por el otro. Todas las x por un lado, ¿sí? Es decir, que x al cuadrado más 2x los voy a pasar de este lado. Y voy a empezar a restar. X cuadrado menos x cuadrado, 0. 3x menos 2, una x.
Entonces me queda que x es igual a 1.